El INE. Contra la violencia política. Bienvenidas y bienvenidos a El INE contra la violencia política. Yo soy Carla Garduño y como saben, en este podcast abordamos el protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Nuestro objetivo es que la ciudadanía conozca esta herramienta, que se familiarice con ella y ofrecer más elementos a las mujeres que se encuentren en los espacios públicos para que sepan cómo el INE debe actuar y ofrecer la atención oportuna cuando recibe denuncias en esta materia. En el episodio anterior hablamos de la atención de primer contacto que implementa el Instituto de manera integral cuando recibe este tipo de denuncias. Hoy, para hablar del análisis de riesgo, nos acompaña Erika Esther Juárez Pardo, quien forma parte del grupo multidisciplinario que realiza el análisis de riesgo y que da seguimiento a las medidas de protección en la aplicación del protocolo. Erika es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, tiene experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de género y en el diseño e implementación de protocolos de atención a víctimas de delitos de alto impacto y de violaciones a derechos humanos. Actualmente es líder de proyecto de análisis de riesgo en Trabajo Social de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Bienvenida, Erika. Gracias. Como platicábamos en el episodio anterior, hablamos de la atención de primer contacto. En esta atención, Erika, de acuerdo con el protocolo, se realiza un análisis de riesgo. En términos generales, ¿qué es este análisis de riesgo y para qué sirve? Este análisis de riesgo es un estudio que realizamos para poder determinar condiciones o factores que posicionan a las mujeres que denuncian violencia política contra las mujeres en razón de género, si se encuentran en ciertos niveles de riesgo y poder determinar medidas de protección o alguna otra estrategia que mitigue estos riesgos. Ok. ¿Cuáles son, digamos, los niveles de riesgo que existen y que se toman en cuenta en el protocolo? Una vez analizados los elementos a que hace referencia el protocolo, se pueden definir niveles de riesgo ya sea alto, medio o bajo. ¿Qué determinaría que fuera medio, alto o bajo? Diversos indicadores que nosotras analizamos derivado del estudio de los factores o los elementos que conforman ya sea la queja o denuncia, una entrevista que realizamos con las denunciantes, o la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo que se diseñó dentro del protocolo o cualquier otro elemento del que nos podamos allegar para identificar como estos factores de riesgo o bien indicadores de peligrosidad en las personas denunciadas. Ya. Explícanos una cosa, ¿cuál es la diferencia entre peligrosidad y riesgo? Claro, la peligrosidad se refiere a la propensión de una persona a actuar de forma violenta o peligrosa y esta es una categoría común en el ámbito jurídico. La peligrosidad puede equipararse a un estado mental patológico, a un atributo disposicional inmodificable o a un predictor de la violencia únicos. En tanto, el riesgo, según Loinas, está conformado por tres aspectos que son continuo, que va de menor a mayor, como en una escala de medición, por así decirlo, que es variable, lo que quiere decir que es modificable, es decir, cambia en el transcurso del tiempo de acuerdo con los cambios que la persona tiene en sus características o las circunstancias del contexto de la situación, y asimismo es específico, tiene una valoración para cada tipo de conducta, tipo de violencia y tipo de persona en situación de víctima. Uh-huh. O sea, digamos, la peligrosidad es una característica de personas y el riesgo de una situación. O sea, o sí puede haber como una situación de cierto nivel de peligrosidad, o estamos hablando de la peligrosidad a lo mejor de un agresor. Sí, exacto. En términos del protocolo estamos hablando de la peligrosidad que tiene una persona de poder ejercer violencia en contra de otra. Y el riesgo son condiciones, por así decirlo, que podrían estar posicionando a cierta persona de sufrir esa característica de esa peligrosidad, exacto, digamos. Exacto. Ya me queda más claro. Ahora, ¿qué factores están relacionados específicamente o existen factores relacionados específicamente con una persona agresora que pudieran aumentar el riesgo de la víctima? O sea, cierto tipo de características de un agresor que aumenten el riesgo. Sí, los hay y son los indicadores que nosotras consideramos en la elaboración del análisis de riesgo, y estos están enlistados en el protocolo y te los menciono. Son historial de violencia de género de la persona denunciada, de género como en su complejidad,
no solamente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, antecedentes de la comisión de otros delitos, intimidación y o amenazas reiteradas hacia la mujer que está denunciando u otras mujeres, uso o acceso a armas, o bien tener a su cargo a personal con uso o acceso a armas, uso de drogas o consumo de alcohol, que se conozca que tiene vinculación con grupos de la delincuencia organizada, y así como vínculos con actores políticos, autoridades, medios de comunicación, personas con liderazgos, ya sea comunitarios, religiosos o de cualquier índole. Esto porque estas características no es que por sí solas impliquen cierto como nivel de peligrosidad, sino que en el contexto, con el análisis de la posible materialización de ciertas amenazas, por ejemplo, entonces ya implican poder identificar que representa mayor riesgo para la mujer que está denunciando. Ya. Ahora, en estos análisis que llevan a cabo a partir de ciertos casos, ¿podría existir la posibilidad de que se detectara violencia en otros términos, no necesariamente violencia política? Es decir, a la hora de hacer el análisis te das cuenta que el riesgo no es nada más de violencia política, sino de otros tipos de violencia, incluso a lo mejor ni siquiera en razón de género. Sí, hay que recordar que en efecto la violencia de género es un continuo en el tiempo y es como un fenómeno como muy complejo y no se analiza de manera como aislada. La definición jurídica que existe y que de la que nosotras hacemos como uso, por así decirlo, de manera supletoria, es la que viene en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta señala que la violencia política contra las mujeres en razón de género en efecto es una modalidad donde pueden ser perpetrados de manera simultánea distintos tipos de violencia, como mencionas, y como enlista la propia Ley General, que son la física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. O sea que sí, en el momento de analizar las conductas denunciadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, sí podemos identificar que existen conductas definidos como otros tipos de violencia. Y también es importante que con esta modalidad de violencia pueden concurrir el ejercicio de violencias, de estos tipos de violencias en otros ámbitos, lo que la ley considera como modalidades de violencia, como pueden ser el digital, mediático, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral, a nivel institucional. Incluso también hemos identificado el ejercicio de violencia en el ámbito familiar, como dentro de este ámbito de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Claro. Ahora, una vez que ya llevamos a cabo este análisis y que se identifica el nivel de riesgo, ¿cuál sería el siguiente paso y para qué sirve? Para dar ese siguiente paso, digamos, ¿dónde nos coloca este análisis? Como te mencionaba al principio, nosotras, el grupo multidisciplinario elabora un informe en el que plasmamos como todos los elementos que se identificaron al realizar el análisis de riesgo. En nosotras, después de analizar como todos estos elementos de estudio, determinamos el nivel de riesgo, lo que te mencionaba como al principio, ya sea alto, medio o bajo, y si existe la recomendación de que se emita alguna medida de protección, o bien de elaborar un plan de seguridad. El plan de seguridad está definido en términos del protocolo como estrategias de autocuidado personal que puedan favorecer el mitigar el riesgo en el que se encuentra la mujer que está denunciando. Posteriormente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral emite el acuerdo correspondiente y, de ser el caso, el grupo multidisciplinario da seguimiento a los puntos señalados en dicho acuerdo que estén relacionados con medidas de protección o bien de elaboración de plan de seguridad. Uh-huh. Pero no necesariamente el análisis deriva en un plan de seguridad. O el resultado del análisis puede ser que no es necesario un plan de seguridad, por ejemplo. Exacto, dependiendo del análisis o del estudio de todos los elementos a los que nos allegamos, podemos determinar que incluso no existe en ese momento un riesgo, por lo que pues no se emite ninguna medida de protección o ni siquiera un plan de seguridad. Ya, ok. Oye, pero finalmente
Recuérdanos también a dónde puede acudir una mujer que ha sido víctima de violencia política y cuáles serían, digamos, los medios también para consultar el protocolo, por ejemplo, y conocerlo. Ok, para poder presentar una queja o denuncia en esta materia pueden acudir a cualquiera de los órganos centrales o desconcentrados del INE. Asimismo pueden presentarla ya sea por propio derecho, por medio de sus representantes debidamente acreditados o acreditadas. Esto puede ser, insisto, en cualquiera de los órganos desconcentrados u oficinas del instituto, no necesariamente tiene que ser aquí en oficinas centrales. Uh-huh. Y pueden presentarla en el correo electrónico que está diseñado para este fin, que es bpgqueja@ine.mx o al número telefónico 55 56 28 42 00, extensión 34 31 60. Muy bien. Y el protocolo, entiendo, está en la página del INE en igualdad.ine.mx, ¿cierto? Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Erika. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este episodio del INE contra la violencia política. Recuerden que les invitamos a escuchar el próximo episodio en el que hablaremos sobre las medidas de protección precisamente y el plan de seguridad. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. El INE contra la violencia política. Central Electoral.